desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a conectar con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y allí con su director Gustavo Efron. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y dispuestos a escuchar tus reflexiones que a veces son de índole más político, filosófico, pero esta vez literario, ¿no? Un cuento o un libro, una novela, ¿qué es? Sí, una novela. Quería hablar comentar, digamos, una novela que digamos que del cual, bueno, la leí hace poco. Hicimos un comentario también en el diario y la novela se llama El niño judío, de Daniel Goebel, digamos, un autor reconocido. Y bueno, y me parece importante contarlo porque muchos, digamos, se han preguntado y no siempre, digamos, en la nostalgia de la infancia, si el recuerdo significa alguna forma de felicidad, ¿no? Algunas veces uno podría decir que se idealiza, ¿no? Otras, como por ejemplo en el caso de Kafka, de Franz Kafka, no se asume a tiempo el deseo de compartir lo escrito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La carta del padre de Franz Kafka es uno de mis libros favoritos, ¿no? ¿Quién lo dice esto? Lo dice Goebel, el autor, ¿no? Daniel Goebel. Dice, si en el curso de un incendio tuviera que optar entre el rescate de este manual de autodenigración y reproches y el Ulises, dejaría entre las llamas la novela pirotécnica de Joyce y me quemaría los dedos para salvar la pequeña pieza del judío de Praga, ¿no? Daniel Goebel, ¿no? En esta novela, Daniel Goebel básicamente cuenta o comienza por contar la historia del chico, ¿no? que se rebela contra el mandato familiar, negándose a comer, ¿no? Pero esta no es su única rebeldía, ¿no? Quizás es el desplazamiento sufrido porque el nacimiento de una hermana a la que todos agasajan, digamos, o por la actitud de una madre que no perdona, ¿no? Y posterga el castigo hasta el momento en que vuelva el padre, ¿no? Un hombre que obviamente en cierto momento va a ser identificado como aquel que precisamente, digamos, Franz Kafka en Carta a su padre muestra como el que nunca entendió ni valoró a su hijo, ¿no? El temor al castigo, ¿no? La espera tensa y angustiante van marcando su vida, ¿no? Hasta que termina refugiándose en la lectura y descubres que las palabras son una especie de bálsamo, ¿no? Pero que al mismo tiempo lo convierte en lo que los adultos juzgan como un ser que no sirve para mucho, más bien podríamos decir que para nada, ¿no? Ante la espera del padre, digamos, su percepción se va transformando en, digamos, una forma de entender el mundo. Desde entonces, el tiempo es para mí la forma particular de lo siniestro y la vida una larga investigación sobre las maneras de soportar los castigos. Dice este hombre que mira así su niñez, ¿no? Y así va construyéndose el idiota, el inútil, el muchachito al que se hace trabajar en verano, mientras los otros juegan al fútbol y van a la playa, ¿no? Afuera, el fulgor del mundo es un cuento. Bueno, podemos ir primero a su infancia en San Martín, ¿no? Que coincide con un gobierno militar, ¿no? Y el hombre autoritario que lo castiga con el cinturón no solamente es judío, como el resto de su familia, sino que además milita en el Partido Comunista, una organización cuya existencia y pertenencia, desde luego, está penada por la ley en un gobierno militar, ¿no? Obviamente. Por lo cual, el chico le va encontrando el sentido a la vida bajo la etiqueta del ocultamiento y el encierro. Había pintadas en el barrio. ¿Cuáles eran las pintadas?
bueno, conocidas, haga patria, mate un judío, ¿no? En el portón de su casa, judíos comunistas bolcheviques fuera de San Martín, del país y del mundo, ¿no? Y el padre que borra esas leyendas, ¿no? Y que sin embargo vuelven a aparecer, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se puede eludir esa angustia? Tratando de desviar el pensamiento mientras el padre lo sermonea, ¿no? Digamos que nos puede decir este autor, sería más fácil anotar ahora que en medio del desamparo de mi vida me aferré a la literatura a falta de otra cosa mejor, pero no hay cosas mejores ni peores, elegí ser escritor. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Goebbels, donde ya se está viendo que está hablando de sí mismo, ¿no? Y además agrega, una vocación te sujeta a sus consecuencias, ¿no? Es decir, uno cuando elige ser escritor, sabe a qué se atiene y a qué tipo de vida y de autopercepción uno se va sujetando, ¿no? O se va liberando, depende cómo lo podemos decir. Ahora, de alguna manera, elegir las palabras es perder la capacidad de dibujar, por ejemplo, y elegir el idioma de los argentinos para ser más argentino significa perder la herencia de los antepasados, ¿no? Ese lenguaje que en las reuniones familiares se infiltraba en la cabeza de los chicos, ¿no? Cuando a uno le preguntan qué va a hacer cuando sea grande, digamos, él va a responder, quiero ser escritor, ¿no? Pero, bueno, y si no te deja, ¿qué? La respuesta es, si no me deja, igual quiero ser escritor, ¿no? Evidentemente este muchacho quería ser escritor. Y cuando el relato supera, digamos, la etapa de la infancia, el narrador adulto comienza a plantearse desde otra perspectiva, no solamente la figura de aquella madre a la que construyó como perversa, sino también la clase de alianza con el padre, ¿no? Un triángulo que obviamente el vértice, ¿quién es? El chico, ¿no? Se pregunta entonces qué se articula bajo la figura del castigo al hijo, ¿no? Y recupera la figura de la madre. Aquí es el escritor el que habla, ¿no? En una suerte de mirada hacia sí mismo, ¿no? No esperada, ¿no? Dice, a lo largo de estas páginas la pinté con los colores de la inconsciencia, la crueldad y el egoísmo, y recién ahora puedo entender que las cosas no fueron tal como las conté. Recién ahora entiendo lo muy unido que estuve a ella, lo mucho que la amé y me compadecí de su muerte, al punto de que estuve decidido a morir con ella, a morir por ella, si tal cosa hubiera sido necesaria. Y a este tratamiento, digamos, a estas reflexiones, le suma un delicado tratamiento filosófico del pensamiento judío-cristiano, ¿no? Son de alguna manera páginas que nos llevan a los vericuetos del Pilpu, ¿no? El método para interpretar los preceptos del Talmud, que expresa la voluntad de alcanzar a través de operaciones lógicas y mediante la oposición de razonamientos el sentido infalible y único del mensaje de Jehová. Entonces, para ir cerrando, el recorrido que hace Goebbels se asemeja en algún modo y sirve de marco de comprensión al dilema del chico, de la familia y del padre, ¿no? Perseguir a Jehová, atraparlo en sus contradicciones, echarle la culpa de lo imperfecto y lo absurdo de la creación, esa es la verdadera misión de todo buen judío, dice, ¿no? Pero el padre envejece, el padre se enferma, el hijo judío ya ha superado el tramo del odio y del cuestionamiento. Entonces surge la reivindicación, surge el deterioro, la enfermedad, que permiten decirle que fue un buen padre, el mejor padre posible para mi hermana y para mí. Eso dice Goebbels, ¿no? Vuelve entonces a Kafka y la muerte se aproxima a ese padre que terminó siendo el hijo pequeño de ese gran hijo judío, que no dejó de cumplir con su destino finalmente de ser escritor, ¿no? Aquí entonces esta novela que devela no solo las tramas de una familia, sino también de un esquema donde el padre es la ley, pero también la figura que se inscribe en la historia de la humanidad. Y por qué no también en buena parte de la historia del judaísmo, ¿no? Uh-huh, sí. Estas han sido un poco mis percepciones, ¿no? Pues nada, y nos dan una pista sobre lo que podemos encontrarnos si conseguimos leer este libro. Esperemos que
se pueda conseguir también aquí en España a través de Internet. El niño judío de Daniel Gebel es una lectura muy recomendada, en este caso por Gustavo Efrón, director de Nuevación en Argentina. Te agradecemos estas reflexiones, este análisis, y volveremos a comunicarnos dentro de 2 semanas, si te parece bien. Gracias, por supuesto, gracias por todo. Y espero les haya resultado interesante la reflexión.